Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, bienvenida al canal. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Recordad que son lecturas generales y que coincidirá o no todo con tu situación personal. Como siempre os digo, para saber exactamente tu situación y qué es lo que va a ocurrir, te recomiendo que llames al gabinete para poder tener una consulta privada al momento y sin esperas. Bueno, vamos a empezar. A ver. Mirad, nos sale la carta de practica, la carta de cumpleaños y la carta de adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. La carta de practicando a diario, puedes perfeccionar tus dones y talentos y aumentar así tu confianza. Muchas veces queremos, pues a lo mejor cambiar de trabajo, iniciar un proyecto nuevo, o quizá pues emprender en un negocio propio o emprender en lo que es los trabajos manuales, ¿vale? Quiero decir, costura, manualidades, scrapbooking, en fin, todo lo que hagáis. Aquí nos están diciendo las cartas que seguramente practicando a diario puedes perfeccionar todos esos dones y talentos que tienen. O sea, que lo único que tienes que hacer es practicar, hacer un causa y error, como siempre, hacer las cosas y si no salen bien volver a repetirlas. Nunca os deis por vencidos porque la confianza, el aumento de confianza es lo que necesitáis para poder llevar a cabo todo eso que tenéis en mente dentro, como siempre os digo o como os he dicho en este momento, en el terreno laboral, profesional, estudios o como lo queráis ver, ¿vale? Pero sobre todo, como os digo, en el terreno laboral económico. Luego, por otra parte, nos hablan de un próximo cumpleaños y te dicen que un cumpleaños importante tiene la respuesta a una de tus preguntas. Esta carta también puede ir enfocada tanto al terreno laboral como al terreno sentimental. ¿Por qué? Porque el cumpleaños puede ser o bien el cumpleaños de algún compañero o compañera vuestra de trabajo y en ese cumpleaños pues a lo mejor os enteráis porque coincidís con compañeros o con jefes de algo relacionado con vuestro trabajo, pero también pudiera ser el cumpleaños de alguien cercano, de algún amigo o alguna amiga y os enteráis de algo en particular. Yo sé que tenéis muchas preguntas en mente. Pero en ese cumpleaños seguramente que alguna de esas preguntas saldréis de dudas, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que en ese cumpleaños que vais a tener próximamente, que en el caso en el que no os hayan invitado todavía, tener un poco de paciencia porque lo van a hacer en breve, en ese cumpleaños os enteraréis de cosas, ¿vale? Como digo, puede ser tanto en el terreno laboral, preguntas que tengáis en el terreno laboral, financiero, económico, personal, como en el terreno sentimental. Luego, por otra parte, nos dicen adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. Te dicen que has concluido una parte de tu vida y empiezas otra nueva y aún mejor. Esta carta, igual que las anteriores, puede ir enfocada tanto al terreno laboral como al terreno sentimental. ¿Por qué? Porque en el terreno laboral te puede estar diciendo que es momento de dejar el trabajo que tienes e iniciar algo que tienes en mente, que llevas teniendo en mente hace tiempo atrás y que todavía hoy por hoy no lo has podido empezar o no lo has podido poner en marcha. Bien porque económicamente no has podido o bien porque personalmente no has podido, no has tenido la iniciativa para hacerlo. Te dicen que es momento de dejar algo atrás. Cada persona tendrá su situación personal. Muchos tendréis que dejar un amor o una energía, ¿vale? Que lleva tiempo en vuestra vida y que no termina de cuajar, no termina de solidificarse, no termina de consolidar esa relación. Y en muchos otros casos tendréis que decir adiós a un trabajo, a algo que lleváis teniendo, que lleváis tiempo en él, ¿no? Un trabajo en el que lleváis mucho tiempo y que seguramente
que no sea el trabajo de vuestra vida, no sea algo que queráis hacer para el resto de vuestra vida. Entonces creo que necesitáis cambiar, necesitáis practicar. Antes os he dicho que tenéis que practicar mucho las cosas para poder evolucionar, y es esencial practicar, tener las ideas como las ideas en, ¿cómo decirlo? Las ideas en marcha, no sé cómo explicarlo, las ideas claras, ¿vale? Tener como una especie de puntos en los que tenéis que seguir, tener las ideas organizadas, eso es, esa es la palabra, tener las ideas organizadas para poder practicar sobre cada una de ellas y así poner en marcha eso que tenéis en mente y poder decir adiós pues a esa parte de tu vida que no te gusta tanto. Como digo, puede ser en el terreno sentimental o en el terreno laboral. Perdonad. Luego, por otra parte, nos sale la carta de tienes el poder y ser tú mismo. Te dice que tienes que utilizar tus habilidades para resolver esta situación. Te dicen que tú puedes hacerlo. Tú tienes el poder para poder solucionar ese problema que tienes en tu vida. Tienes el poder, lo único que tienes que hacer es intentar resolver la situación o intentar ver cuál puede ser la respuesta correcta. Por otra parte, nos dicen también que tienes que ser tú mismo, que esta situación por la cual estás pasando te obliga a mostrar tu verdadero yo, que realmente es el fundamento de tu poder personal. Muchos intentamos esconder qué es lo que somos realmente, por X motivos, unos por una cosa y otros por otra, pero no siempre nos comportamos como somos o no siempre demostramos al resto de personas cómo somos, ¿no? Te dicen que tienes que ser tú por encima de todas las cosas, porque si no demuestras y no expresas tu verdadero yo, que es tu potencial verdadero, la gente no te conoce o no te conocerá realmente como eres, ¿no? Eso es lo que te dicen, que tienes que ser tú mismo, tú misma. Y luego, por último, la carta del oráculo que nos cierra la lectura del oráculo. Ahora vamos a mirar el tarot. Nos hablan del fundamento de tu pregunta, que se encuentra en tu vida romántica. Te dice que está cambiando para mejorar. Os he dicho antes que tenéis que dejar atrás una energía vieja, una energía que no termina de consolidarse en tu vida, que también puede ser de trabajo, pero ahora estamos viendo el terreno amoroso. Esa energía que no termina de solidificarse es una energía que hay que dejar atrás. Bien por X motivos, bien porque vive lejos, bien porque tiene pareja, bien porque, pues no sé, pues porque tenéis quizá un distanciamiento de hace mucho tiempo, porque va y viene y no termina de quedarse nunca. Nos hablan de esa vida amorosa, nos dicen que está cambiando para mejorar, pero el fundamento de tu pregunta se encuentra en tu vida romántica. Piensa qué es lo que quieres saber, piensa qué es lo que realmente quieres cambiar de tu vida romántica y desde luego piensa también qué es esa pregunta que te haces durante mucho tiempo respecto a tu persona de interés o respecto a tu vida romántica, ¿no? Tu vida sentimental. ¿Qué es la pregunta que te haces constantemente, ¿no? ¿Por qué no encuentro a alguien? ¿Por qué no se queda conmigo? ¿Por qué? ¿Qué pregunta es la que te haces? Y esa pregunta tendrá la respuesta pues en tu vida romántica, que va a cambiar a mejor, o bien sea porque encuentras a alguien nuevo, como vimos en la lectura de ayer, o bien sea porque alguien que te ronda de hace mucho tiempo, pues termina pues quizá quedándose en tu vida. Yo creo más bien que es alguien nuevo que estás conociendo o que vas a conocer dentro de poco tiempo, porque el adiós a lo viejo y hola a lo nuevo nos dice casi completamente seguro que tienes que dejar una energía atrás, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Venga, vamos a ver. Escorpio, recuerda que para una consulta privada y poder pues saber más concretamente qué es lo que va a pasar con tu situación, sea sentimental o sea laboral, te recomiendo que llames a los teléfonos que aparecen en pantalla y así saldrás de dudas al teléfono y sin esperar. Puedes llamar
desde cualquier parte del mundo, ya que hay un teléfono internacional, Miami, Estados Unidos, un teléfono de España y luego tienes el +34, que es el teléfono internacional para todo el mundo, ¿vale? Aunque a lo mejor a ti desde Sudamérica te compensa más llamar al teléfono internacional, al de Estados Unidos, al de Miami, no lo sé, ¿eh? Yo como vivo en España, pues yo llamo al de España, pero vosotros la verdad que no sé cómo os viene mejor o cómo os compensa más llamar, ¿vale? Si al de internacional o al de Estados Unidos. O sea, al internacional me refiero al +34 o al de Estados Unidos. Ya me lo pondréis en comentarios, ¿vale? En comentarios me gustaría que me pusierais qué teléfono es el teléfono que mejor os sale a vosotros económicamente llamar. Bueno, vamos a ver, nos sale el 7 de copas, el 2 de oros, el hierofante y nos sale el mago. Mirar, el 7 de copas nos hablan de esas nuevas ilusiones, eso sí que quiero que tengas presente, porque nuevas ilusiones es una carta que nos hablan de ilusionarte nuevamente en el amor. Fíjate que te van a ocurrir demasiadas cosas, nos hablan de un amor por destino, del yin y el yang, una energía o un acoplamiento de energías perfecto. Alguien va a entrar en tu vida y esa persona que entra en tu vida sí que va a tener la energía perfecta para ti. Es una persona que se va a complementar perfectamente contigo y que no vas a tener ningún tipo de problema. Sí que es cierto que te va a dar que pensar, porque como dije ayer, es una persona que va a entrar en tu vida de una manera diferente, de una manera pues diferente a lo que has tenido hasta el día de hoy. El hierofante es una carta que nos habla de esperar, de pensamiento, de pensar mucho las cosas. Quizá esta persona ya te haya visto o ya te conozca, pero no se ha atrevido aún a decirte lo que siente o a decirte lo que piensa de ti. Yo veo que vas a ilusionarte nuevamente en el amor, que esto ya es importante y es maravilloso. Y luego nos sale el mago, y el mago nos habla de ese nuevo inicio en el terreno sentimental, ese nuevo inicio que partirá por la base de que tiene que ser siempre y cuando tú quieras, ¿vale? Siempre digo lo mismo cuando sale esta carta. Es una carta que nos habla de, ¿habrá inicios nuevos? Sí, siempre y cuando tú decidas tenerlos, ¿vale? Esta persona vendrá, pero tú decidirás si quieres dejarle pasar o no. Yo veo ilusiones nuevas por parte tuya y sobre todo esas energías que son perfectas, porque son energías uniformes, energías que se adaptan, el yin y el yang. De hecho, en la carta salen las dos energías, ¿vale? Y esa compenetración perfecta que marca el infinito de ese 2 de oros. Fíjate que también te dicen que vas a estar pensando o llevas esperando mucho tiempo a que este cambio se dé en tu vida. Te sale un cambio laboral importante también, una firma de contrato nueva o una firma de negocio nueva. Todo aquello que tenías en mente hacer durante este periodo de tiempo va a darse. Fíjate que no solamente nos sale ese nuevo amor que va a entrar en tu vida de una manera diferente a la que llevas acostumbrado tiempo, sino que además este as de pentáculos nos habla de ese inicio nuevo dentro del terreno laboral y la justicia nos habla de esa firma de contrato. ¿Por qué hablo de firma de contrato y no de la justicia divina en el terreno personal? Porque está al lado de las de oros, perdón, y del 7 de oros. Son cartas de dinero, cartas económicas. También es cierto que son cartas que nos hablan de ese sentimiento puro con el cual va a venir la persona nueva. Pero a mí me dicen ahora, a día de hoy, y en esta lectura, que este as de oros va más enfocado al terreno laboral. Como digo, nuevos cambios vienen a tu vida, prepárate porque se aproximan cosas sorprendentes, como digo, que no son acontecimientos que van a venirte que no esperas, porque llevas mucho tiempo esperando a esto y es como que lo ves todo muy lejano, es como que, buah, ¿cuándo podré yo poner este negocio en marcha? Buah, ¿cuándo va a llegar el amor a mi vida? Bueno, pues cuando menos te lo espere va a llegar, y cuando menos te lo espere vas a tener ese negocio, y cuando menos te lo espere vas a tener ese nuevo contrato. O sea que todo va a llegarte de la manera más sorprendentemente posible.
Fíjate que también te hablan de esa prudencia, hay que ser prudente a la hora de los cambios, o al menos vas a pensarte muchísimo los próximos cambios que van a llegar a tu vida. Pero son cambios que son necesarios, cambios que por destino te vienen. Fíjate que el caballo de pentáculos y el 3 de espadas es como que te dicen, vas a sentir una sensación de agobio por el cambio tan grande que va a llegar a tu vida, tanto en el terreno sentimental como en el terreno laboral. Pero como siempre digo, son todos los cambios, o la mayoría de los cambios que vienen a nuestra vida son cambios necesarios, cambios por destino y cambios para mejorar. Así que ese nuevo amor que va a venirte y esa nueva firma de contrato o ese inicio de negocio propio va a ser próspero a futuro. Así que, Escorpio, ponme en comentarios si te está resonando la lectura de hoy, me encantaría saberlo. Y voy a sacarte un mensaje de tú puedes hacerlo, que es la ley de las afirmaciones, ¿vale? Así que vamos a ver qué mensaje te dan con esta lectura tan maravillosa que nos ha hablado tanto del terreno sentimental como del terreno laboral. Y fíjate que te dicen: respiro profunda y plenamente, inhalo el aire de la vida y ello me nutre. Profundizo dentro de mí y conecto con esa parte de mí mismo que sabe cómo sanar. Y este es el mensaje que te dicen, tú puedes hacerlo. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, por comentar el vídeo, por suscribirte, por compartirlo. Y como digo siempre, gracias de verdad de corazón. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.